Para explicar un sistema o los sistemas de amortización americano, alemán y francés, vamos a trabajar con un supuesto ejemplo de un crédito de 3 millones de pesos con estas condiciones: periodo de pago mensual con una tasa del 1,8% en un plazo de 12 cuotas. Cuando uno pide un crédito, por lo general te estás obligado a contratar algún tipo de seguro adicional, ya sea de desgravamen o de cesantía, lo que te incrementa obviamente el monto del crédito. En este caso vamos a trabajar sin seguros adicionales. Vamos a seguir utilizando una periodicidad mensual, ya que es lo más usual en el sistema financiero chileno, obviamente para créditos de consumo o con otros fines, que es lo que se llama también o fines generales. Y vamos a utilizar para el ejemplo una tasa pizarrón de colocación o tasa pizarra de colocación del 1,80. Para determinar esta tasa fue una investigación tan simple como meterme a la página web de tres bancos en los cuales se les solicita información de cuál es la tasa pizarra de colocación que están utilizando en este minuto, y nos da entre el 1,47 y el 2,02, por lo tanto el 1,80 parece una cifra bastante razonable. El plazo para un crédito de consumo o de fines generales fluctúa entre los 6 meses y los 72 meses, o sea, entre medio año y 6 años. Para un crédito hipotecario, obviamente por el tipo de crédito, el monto asociado y que éste no se devalúa en el correr del tiempo, por lo general en un largo plazo, estamos hablando incluso hasta 30 años, y se trabaja por lo general en tasa fija o variable, pero en UF. También tenemos la opción de contratar periodos de gracia o periodos de no pago. Los periodos de gracia consisten en cuántos meses se va a desfasar el primer pago. No vamos a pedir un desfase, esto lo vamos a ver en ejemplos posteriores, y vamos a considerar también periodos de no pago, que algunos bancos te ofrecen hasta 2 meses en el año sin pagar. Las razones son, por ejemplo, que no pagues el mes de marzo y que no pagues tampoco el mes de diciembre o algún otro. Como estos meses son muy difíciles porque se juntan muchos gastos y deudas, los bancos te ofrecen ese, entre comillas, beneficio de pactar estos periodos de no pago. Nosotros vamos a trabajar con estas condiciones iniciales, que son, como ya dije, de 3 millones al 1,8% mensual en un plazo de 12 meses. Para explicar el sistema americano, vamos a tomar las mismas condiciones que ya habíamos predefinido y las vamos a traspasar a la hoja correspondiente con un simple seleccionado de estas celdas, control C, vamos a la hoja de Excel que corresponde y control V, que es pegar. Tenemos entonces las condiciones del crédito que ya habíamos conversado, que son de 3 millones, mensualmente es el pago y la tasa del 1,8 en 12 cuotas. La tabla de amortización entonces va a tener 12 cuotas que van, perdón, son 13 periodos porque se le agrega siempre un periodo inicial 0 en el cual se escriben las condiciones iniciales hasta el último periodo de pago, que en este caso corresponda al periodo número 12. Para este ejemplo de 3 millones de pesos va a ser lo que vamos a tener en el periodo final del periodo 0. Estamos hablando de que hoy día, o sea, periodo inicial del crédito, hay un préstamo de 3 millones de pesos. Nosotros le hemos agregado esta columna para hacer más simple la visualización. En una tabla de amortización en un libro no va a aparecer esta columna, pero nosotros vamos a asumir entonces que el saldo inicial, después de que has pasado un periodo, en este caso un mes, es igual al saldo insoluto final del mes anterior, con un simple igual a lo que está acá.
el interés correspondiente a la cuota 1 o al periodo 1 se calcula siempre con una fórmula de multiplicación entre el saldo inicial por la tasa que se aplica por sobre los saldos insolutos. En este caso es del 1,8% que ya estaba predefinido y el saldo insoluto inicial que es de 3 millones. Ahora, ojo, esta fórmula le vamos a agregar una particularidad. Vamos a pedirle que haga un redondeo, o sea, con la fórmula redondear, para que nos arroje el cálculo sin decimales. Y, obviamente, redondear, esto es lo que estoy redondeando, que es la multiplicación de estas dos cosas, con una cantidad de decimales que es de 0. Y además, para que cuando yo arrastre la fórmula, porque la voy a copiar y la voy a arrastrar, o sea, la voy a copiar y la voy a pegar en todas las celdas que corresponden hacia abajo, le voy a pedir que la celda B4, en este caso esa que está con rojo, sea fijada y no se arrastre junto con el copiado de las celdas que estamos haciendo. Según lo que se había mencionado en la diapositiva anterior, la cuota solo paga los intereses. O sea, voy al banco al final del primer mes solo a pagar los intereses. Por lo tanto, la amortización, que es igual a la diferencia entre la cuota y los intereses, una amortización entonces es de 0. Y el saldo insoluto al final de este periodo es igual a lo que se debía al principio del periodo menos lo que se ha amortizado. Entonces, ese es el saldo insoluto final, que sigue siendo los 3 millones, ya que el sistema americano no se amortiza. El único periodo de amortización es el periodo final de cálculo. Si yo copio esta celda y la pego hacia abajo, me va a indicar que lo que se debe es exactamente igual a lo que se determinó el mes pasado. ¿Cuánto es el interés que se calcula o que se adjudica en esta cuota? Siguen siendo 54. Si yo analizo la fórmula, es el saldo insoluto inicial por la tasa de interés, redondeada sin decimales y con la celda B4 fijada para que al copiarla no se arrastre. Las demás celdas simplemente copiar y pegar. Si yo hago esto, para acelerar el cálculo, hasta el periodo 11 vamos a tener que todos los meses se agregan 54.000 pesos de interés y la cuota solamente paga los intereses. Al periodo siguiente, que es el último periodo de pago según lo que está pactado, vamos a tener los 3 millones de pesos de deuda capital o saldo insoluto, 54.000 pesos de intereses. Por lo tanto, solo en esta cuota no vamos a hacer el cálculo de los 54, sino que vamos a tomar lo que está en esta celda más lo que está en esta otra. O sea, estamos diciendo que vamos a pagar el saldo insoluto inicial más los intereses. Por lo tanto, la cuota, y solo por esta cuota, van a ser de 3.054.000, que consideran el saldo insoluto inicial y los intereses. ¿Cuánto se amortiza? Se amortiza entonces los 3 millones. O sea, de los 3.054.000 se descuentan los 54.000 pesos de interés, lo que nos queda para pagar nuestra deuda, o sea, lo que se amortiza, 3 millones. Entonces el saldo final es de 0 pesos, entonces se cumple la condición de que el crédito ha sido pedido o solicitado y ha sido pagado durante los 12 meses que fueron pactados. Llegamos a un saldo 0, la tabla entonces llega a su
Para desarrollar una tabla de amortización bajo el sistema alemán, vamos a tener que desarrollar el ejemplo que ya estábamos trabajando. En este caso, volvemos a copiar las condiciones con un control C y las pegamos con un control V en el lugar correspondiente de la tabla Excel para tener los datos a la vista durante todo el proceso. Este sistema tiene amortización constante, por lo tanto, lo primero que debemos calcular es la amortización del periodo. La amortización entonces se calcula dividiendo el crédito original o capital adeudado original por el plazo. Esto significa que como estamos trabajando con una tasa del 1,80% mensual, el crédito es de 3 millones a 12 meses, cada mes vamos a amortizar 250.000 pesos. Con esa información entonces podemos empezar a desarrollar la tabla. Ya sabíamos que en el periodo 0 el saldo insoluto en el periodo inicial es de los 3 millones de pesos, lo cual implica que al pasar un periodo mensual, en este caso un periodo de un mes, es igual a los 3 millones el saldo inicial. El interés entonces, igual que en la fórmula anterior, lo vamos a calcular con una fórmula de redondeo. Vamos a tomar la multiplicación de eso que está aquí por por la tasa. La tasa, acuérdense que la vamos a dejar fija, en este caso con la utilización de símbolos pesos, para que siempre el saldo insoluto inicial se multiplique por lo que esté en esta celda, que es 1,8%. Eso va a redondearse con 0 decimales. Y cerramos. Redondeo. Redondear, perdón. La fórmula es redondear. Redondear. Ahí está. El formato de la celda no estaba correcto. Vamos a copiar el formato entonces para todas las celdas que tenemos acá. La cuota no la vamos a calcular todavía porque la amortización es constante de 250.000. Entonces todas estas celdas van a ser iguales a lo que esté aquí. Por lo tanto vamos a fijar esa celda con un signo pesos para la columna y para la fila. Entonces la cuota siempre en el sistema alemán la vamos a calcular sumando el interés con la amortización del periodo. O sea, lo que debemos pagar en esta cuota son 304, que corresponden a los 54 de interés, más lo que debo amortizar del crédito. El saldo insoluto al final de este periodo entonces es igual a lo que se debía al principio del periodo menos lo que se ha amortizado. 2.750.000 es mi nuevo saldo insoluto. Lo llevamos de nuevo entonces al periodo inicial del segundo mes, lo que implica que el interés de este periodo es menor, porque siempre se calcula el interés por el saldo insoluto, lo que todavía no se ha pagado. Saldo insoluto, lo que todavía no se ha pagado. La amortización es constante, 250. La cuota entonces es igual a 299.500, que corresponde, como ya habíamos indicado, a la suma del interés con la amortización. El saldo insoluto final es igual a los 275.000 o 2.750.000 que están aquí, menos los 250.000 que están acá. O sea, cada vez estamos bajando la deuda, la estamos disminuyendo, y siempre bajo el sistema alemán en el valor de la amortización calculada. Esto va a pasar hasta el último periodo, no necesito hacer una diferenciación, todos los periodos van a ser exactamente iguales, porque todos los periodos van a amortizar los 250.000, y siempre el interés se va a calcular, por ejemplo, si yo hago la indicación, multiplicando el saldo insoluto que hay al principio de este periodo por la tasa de interés que ya era calculado, ya estaba estipulada en un 1,8%.
Nuevamente hemos llegado al final de la tabla con un saldo insoluto final 0. Esto significa que ya se ha pagado completamente el crédito. ¿Y cuándo se pagó? En la última cuota. La última cuota es la que paga lo que se estaba debiendo. Hemos llegado entonces al final de la tabla bajo el sistema de amortización alemán. Para trabajar con el sistema francés, lo primero que debemos recordar. Entonces, para construir la tabla de amortización bajo el sistema francés, lo que vamos a hacer de nuevo es copiar las condiciones originales con un simple control C y las vamos a llevar a la hoja correspondiente, control V, para tener nuevamente a la vista las condiciones. Entonces, lo primero que vamos a calcular es es en este caso la cuota o pago parcial periódico. El pago mensual debe ser en este caso igual a una fórmula que se llama pago. Es exactamente lo mismo que calcular el R, pero aquí con las fórmulas de Excel. El pago me pide la tasa, punto y coma, me pide la cantidad de periodos, que en este caso son 12, punto y coma, me pide el valor actual del crédito, pero aquí vamos a hacer el truco de ponerlo con signo negativo, para que el pago sea con el signo que corresponde positivo. Si lo pusiera positivo, el pago me daría con signo negativo. Mira, lo voy a hacer. Valor actual negativo. No estamos calculando el valor futuro, así que lo dejo en blanco, punto y coma. Y el tipo, valor actual, punto y coma. Valor futuro lo dejo en blanco, punto y coma. Y el tipo, vamos a entender que cada más un crédito se paga al final del periodo, así que colocamos el valor 0. Cierro paréntesis, enter. Y me dice que el pago mensual que se debe realizar es de 280.205,93. Está aproximado o me está mostrando solo dos decimales. Yo le puedo pedir que me muestre más decimales. Acá, muestra más decimales. Aquí. Y me da el mismo valor que aparece en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores. Pero a mí no me interesa ese valor porque lo que vamos a calcular en realidad, o lo que vamos a tener que dejar demostrado aquí, es el valor redondeado. Por lo tanto, le voy a pedir que redondee esta fórmula, redondear todo lo que está aquí, punto y coma al final, a 0 decimales, cierro paréntesis. Y además, el valor del crédito lo vamos a dejar con negativo para que me arroje el signo positivo. Y ahí están los 280.206 pesos. Obviamente le vamos a pedir que me lo muestre sin decimales. Construimos la tabla entonces diciendo que, igual que antes, el saldo insoluto al final del periodo 0 es de 3 millones de pesos. El saldo inicial de este periodo es igual a los 3 millones de pesos. El interés que vamos a calcular, o lo tenemos que calcular como la multiplicación entre eso por la tasa de interés. Pero igual que antes, le vamos a pedir un redondeo, redondear eso que está ahí. Vamos a fijar esa celda para que siempre el interés se calcule por sobre esta tasa y no sobre las tasas, perdón, y no sobre las celdas que están hacia abajo. ¿Y a cuántos decimales? A
punto y coma, a 0 decimales. Cierro paréntesis. Igual. De nuevo me quedó el formato cambiado. Tengo que copiar este formato que es signo peso sin decimal. Y se lo voy a copiar a todas las celdas. La cuota siempre va a ser de 280.206. De ahí hacia abajo, por lo tanto la vamos a dejar fija. La vamos a fijar. La amortización entonces es igual a la cuota, o sea, lo que pago efectivamente en el banco, menos lo que se me descuenta por concepto de interés. Entonces, el saldo insoluto después de haber pagado esta cuota, obviamente al pagar la cuota, lo primero que pasa es que se descuentan los intereses, quedando esa cifra para amortizar de la deuda. Entonces es igual al saldo insoluto al principio del periodo menos lo que efectivamente se amortizó. Ahí están lo que estoy debiendo aún. Si yo copio esto que está acá, voy a tener que es exactamente igual a la cifra que está acá. Voy a tener ahora un interés menor y redondeado y aproximado a 49.928 pesos. La cuota se mantiene constante. La amortización es un poco mayor porque cada vez se pagan menos intereses. Si yo repito este procedimiento hasta el final del periodo, me voy a encontrar con que he pagado toda mi deuda, pero todavía estoy debiendo. Espérate, si estoy debiendo un signo negativo, quiere decir que he pagado un peso de más. Entonces vamos a ajustar la cuota a restando. Aquí dice menos 1, así que la cuota le vamos a escribir menos 1. Nosotros, la cuota era de 280.205,93, o sea, todos los meses hemos estado pagando 7 centavos de peso más de lo que correspondía. O sea, estamos pagando una cuota mayor, pero teníamos que aproximarla porque el signo pesos o la moneda corriente Chile no usa decimales. Así que nos va a generar siempre un desajuste en la última cuota. Este desajuste es razonable hasta una cantidad que no puede exceder el número máximo de cuotas, o sea, no puede ser mayor en este caso a 12 pesos, ya sea pagados de más o pagados de menos. Por lo general no puede exceder incluso hasta la mitad, o sea, en este caso la diferencia no puede ser más o menos de 6 pesos acá. Pero no importa, eso lo vamos a ver con práctica. Lo que sí les puedo decir es que de nuevo hemos pagado la deuda de los 3 millones que se pidieron originalmente en 12 cuotas iguales, que cada una contenía tanto el interés que correspondía como la amortización en su propio periodo. La amortización va subiendo y el interés va siempre disminuyendo porque cada vez el saldo insoluto de la deuda es menor, hasta llegar obviamente al saldo insoluto final en donde se ha pagado toda la deuda.